exteriorizar al público. Si quieres compartir, ¿no? Puede ser con una persona privada o un grupo de personas privadas. ¿Cuál sería la distinción con confidencial entonces? Porque es más o menos lo que se escribe con confidencial. Por ejemplo, puede ser exclusivo, o sea, puede ser privado, ¿no? Porque más bien es de la distinción, ¿no? Confidencial es que tú le des ese carácter, ¿no? Es decir, te la comparto, pero no la puedes difundir. Esa es información confidencial. ¿Y dónde está la distinción con la información privada? ¿Han visto alguna vez ese concepto de información privada? O nunca lo hemos visto y me lo acabo de inventar. Y es el derecho digital de información privada. Y ahora voy a dar cursos de información privada. ¿Alguna vez han visto este concepto de información privada? ¿Qué consiste? ¿Qué protege? ¿Qué se entiende por privacidad? Aquí es donde ya comenzamos a tener ciertas distinciones. Ya vimos lo que es lo íntimo. No es necesariamente lo privado. ¿Sale? Ya vimos empezar a ver estos puntos finos. Lo íntimo se puede llegar a convertir confidencial cuando eres lo suficientemente bocazas y te ocurre decirlo, ¿no? Creo que aquí les ponía el ejemplo, no me acuerdo de aquí. ¿Han visto el meme del angelito, ¿no? Del arcángel, que tiene la manita aquí del hocico, ¿no? La información íntima es la... Sí, oye, fíjate que estuve con 3 mujeres el día de ayer. No es necesario. A lo mejor lo compartí únicamente con ellos. Es información confidencial, se vale que lo estén divulgando. Oye, fíjate que llevo ya con una enfermedad venérea ya 5 años. Es información íntima. Si ya la divulgué, se volvió información confidencial. No implica que ahora Agustín va a poder decir, publicar, oiga, me enteré hoy que Jaime Díaz Limón tiene tal enfermedad, cuidado. Información íntima tiene esta esfera, ¿no? Va a permanecer conmigo, ¿sale? Una exteriorización de esta información íntima puede llevar a transformar en información confidencial, es decir, todavía tenemos esta barrera de protección. Sin embargo, ¿qué entendemos por información privada? ¿Qué es la privación? La privacidad es restricción, ¿sale? Dentro de esta restricción, gran parte de la información que nosotros podamos llegar a colocar dentro de la esfera de los derechos personales puede llegar a tener la calidad de información privada. Es decir, que la ley, por ministerio, nos diga esta información tendrá la calidad de privado, es decir, vamos a restringirlo, o bien que por la decisión del titular esta información se vaya a reservar a la privacidad. Por ende, la información íntima es privada y la información confidencial es privada. Tal vez está privada de publicidad, la información íntima está privada de que la conozca algún tercero. Bajo esas categorías es que la vamos a entender. Nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos desde 1948 nos coloca esta potestad como derecho humano de decir, oye, tengo todo este tipo de información dentro de mi esfera de derechos personales. Dame la oportunidad de llevarlo a la esfera de lo privado, es decir, que yo decida en qué momento, y es más, ayúdame a que los estados comiencen a reconocer qué tipo de información vamos a dejar de carácter reservado, de carácter restringido, ¿sale? No toda la información privada es confidencial, también hay que tener ahí una distinción, ¿sale? No vale la pena decirlo de esa manera. Por ejemplo, en el universo de la propiedad intelectual, específicamente hablando de propiedad industrial, los secretos industriales tienen este carácter de confidencial y tienen este carácter de privado, ¿sale? Cumplen estas características por su propia y especial naturaleza, ¿sale? Mi nombre, por ejemplo, ¿mi nombre será información privada? Conforme a las categorías que hemos visto ahorita, tenemos información íntima, tenemos información confidencial, tenemos información privada. ¿Mi nombre estará dentro de alguna de esas hipótesis? ¿Confidencial? ¿Mi nombre es confidencial? Ahí está. ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo claro.
vamos a suponer que vamos en el transporte público, y ya saben, de esas historias de amor que duran 5 minutos, ¿no? De aquí a lo que llegamos al metro Tacubaya, donde lo vamos viendo, lo vamos viendo y de repente pues se va zafando la gente, lo va aproximando. De repente me hago como baboso, ¿no? Estoy viendo otra cosa, me voy aprendiendo desde el metro, me voy acercando, me sigo haciendo baboso, pero ya lo tengo más cerca. Y de repente me acerco y le digo, ¿me podrías dar tu nombre? Generalmente este ejemplo lo hago siempre con mujeres, pero en atención a la diversidad. Lo tengo que hacer ya con esa pluralidad. Dame tu nombre. ¿Por qué? ¿Bajo qué decisión, no? ¿Cuál es tu valor de decisión? Por supuesto que si se llega a sonrojar, me va a decir, sí, claro, me llamo Jorge. Puede ser, ¿no? ¿Qué pasa en este tipo de decisiones? Si nosotros llegamos a decir que inclusive el nombre es de carácter de dominio público, en cualquier plataforma tendría que estar disponible, y es más, yo al momento de acercarme a esa persona, al saber que su nombre es de dominio público, me tendría que decir cuál es su nombre, porque por disposición oficial su nombre es de dominio público. Sin embargo, nuestro nombre tiene un nivel de protección. Estábamos hablando hace rato dentro de los derechos personales. Dentro de estos derechos personales están los derechos de personalidad, no son lo mismo, ¿vale? Los derechos personales protegen a la integridad. Dentro de esta integridad hay distintas peculiaridades. Dentro de estas peculiaridades están los derechos de intimidad, los derechos de confidencialidad y los derechos de privacidad. Dentro de toda esta esfera está mi nombre. ¿Tengo la obligación de decirles mi nombre por el simple hecho de preguntármelo? Ahora, ¿cuál sería el razonamiento jurídico para ello? Nos suena instintivo y suena, por supuesto, inclusive hasta por cuestión de supervivencia, no andarle diciendo mi nombre a cualquiera. Pero ahora pensando como abogados y no únicamente conforme a lo que nos enseñó nuestra mamá desde el kinder de si no le conoces, no digas su nombre. Más allá, jurídicamente, ¿cómo lo podemos justificar? ¿O es injustificable y únicamente es uso y costumbre? Jurídicamente, ¿qué es lo que identifica a una persona? ¿Qué es lo que identifica? Una de sus cosas es el nombre. Ok. ¿Dónde lo catalogaríamos entonces? Privado. En información íntima tú lo verás. Dentro de la información íntima, esta información íntima inclusive no se exterioriza en absoluto. Esa se guarda. Es confidencial, ¿no? Porque tú sabes a quién sabes. Mi nombre es información confidencial. ¿No? ¿Por qué es entonces abogado? No, sí, te pregunté a ti, abogado. Sí. Es que generalmente me encanta así cuando dicen, no, es información confidencial. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es el nombre entonces? Lo dices siempre y cuando tú quieras. O sea, das acceso a esa restricción que tiene el tipo de... Una de las características fundamentales, y ojo, aquí tenemos otra sección considerada aquí como información clasificada, pero una de las características fundamentales de la información privada que nos consagra nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos está en el concepto de establecer que esta información privada puede afectar cualquiera de los derechos personales que hemos estado hablando. Cualquier información que pueda llegar a afectar alguno de estos elementos merece ese tipo de protección. Es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos no se va a meter a analizar cuestiones relacionadas con el derecho al anonimato, derecho al olvido, no se va a meter a estudiar derechos de intimidad, derechos de confidencialidad que se desprenden de la persona, que se desprenden del ser humano. O sea, todo esto va a tener restricción. Todo esto puede quedarse privado, merece esta privación, ¿sale? Implica esta privación de que no todos lo van a conocer. El único que puede decidir quién va a conocer y de qué manera se va a conocer esa información es el titular del mismo, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y pensando que ya comencemos a adminicular esta parte, donde el hecho de que me lleguen a poner a lo mejor mi cédula en Google y aparezca mi nombre? Oye, ese es el ejemplo del Google legal. El hecho de que pones la cédula y aparece el nombre. Oye, ¿no se supone que lo teníamos protegido?
¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso, inclusive en el registro vehicular? Tú puedes poner el número de placas y te aparece, inclusive, quién es el dueño. ¿No? Se vuelven temas interesantes. El nombre como tal, ¿qué tipo de protección tendría? Está contenido dentro de los derechos de personalidad, y estos derechos de personalidad merecen esta protección de reserva. Por supuesto que el nombre debería de tener esta protección de confidencialidad. Es una de las cuestiones que más adelante les va a hablar también la maestra Carla. Pero inclusive es un tema que ya conocemos en la práctica, que es una de las cuestiones que están obligados los tribunales a censurar en sus sentencias públicas. Porque este nombre, ¿qué característica tiene? Y es de carácter confidencial. Es decir, no merece salir de esta protección. Pensando en este nivel de protección, como si el máximo nivel de protección fuera el de intimidad. Reduciendo el nivel de protección tenemos la confidencialidad. Luego, regresando en una parte más delgadita, tenemos la información estrictamente privada. Ya después podemos llegar a tener información clasificada. ¿Sale? Pensando que el resto de la información de la que estamos hablando puede toda ella tener calidad de privado. ¿Sale? Teniendo información privada en un sentido amplio, y la podemos también tener en un sentido estricto. ¿Sale? La información clasificada, esa por supuesto no está reconocida por la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque no vale la pena reconocerla como tal. Tiene que ver con cuestiones de clasificación legal. Esto que podemos llegar nosotros a ver en algunos documentos, lo que podemos llegar a ver inclusive en el cine, podemos llegar a ver en el mundo de la ciencia ficción, para nosotros jurídicamente tiene un valor como tal. Es clasificada, pero clasificada ¿cómo? ¿Y clasificada por qué? ¿Sale? Vamos a hablar, por ejemplo, del tema relacionado con los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Sale? Estos expedientes requieren tener distinto tipo de información clasificada. ¿Clasificada por qué? Que quizás estamos en una subasta. De entrada, al aparecer en una subasta, para tú poder participar de la misma, poder participar de la puja, tienes que dar tu nombre, tienes que dar tu RFC, tienes que decir cuánto tienes pensado el participar de la puja, tienes que dar tu comprobante de domicilio y tienes que llenar un formato que también establezca la casa de subasta. Es información que vamos a tener de carácter clasificado. Dentro de este documento que tenemos clasificada por ley, tenemos clasificado en un WIF, en un expediente WIF, por supuesto que va a tener distintos valores. Tenemos el nombre que tendrá una protección desde el punto de vista clasificado. Podemos llegar a tener el RFC, información que por supuesto va a tener el carácter restrictivo también de confidencialidad. Podemos llegar a tener el comprobante de domicilio. No está dentro de los derechos personales, no vale la pena darle ese carácter, pero por supuesto